Mecánico viudo salva a una herida tras un accidente, sin saber que es una millonaria. Dios mío, por favor no te mueras. Las palabras se escaparon de los labios de Mateo Herrera mientras se arrodillaba en el asfalto mojado, la lluvia torrencial empapando su camisa de trabajo. Sus manos temblorosas buscaron el pulso en el cuello de la mujer inconsciente, el corazón martilleándole en el pecho cuando finalmente sintió el latido débil pero constante. Está viva. Gracias a Dios, está viva. La había encontrado así, tirada a unos metros de su auto volcado, el cabello rubio manchado de sangre mezclándose con el agua que corría por la carretera. El BMW plateado yacía como una bestia herida contra el guardarraíl, las luces intermitentes parpadeando en la oscuridad como un grito silencioso de auxilio. «Señorita, ¿me escucha?», murmuró Mateo inclinándose sobre ella. Sus dedos ásperos manchados de grasa mecánica apartaron con cuidado los mechones mojados de su rostro. Era hermosa, incluso en ese estado. Rasgos delicados, piel que parecía no haber conocido un día de trabajo duro. «Voy a sacarla de aquí, ¿está bien? No se vaya a morir, por favor». El sonido de sirenas comenzó a resonar en la distancia, pero Mateo sabía que en esa carretera secundaria, con la tormenta, tardarían al menos 10 minutos más. 10 minutos que esta mujer tal vez no tenía. Con movimientos cuidadosos pero decididos, la levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, como si estuviera hecha de cristal fino. Su ropa, un vestido blanco que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo, se pegaba a su cuerpo, transparentándose con la lluvia. «Ya está», susurró mientras la acomodaba en el asiento trasero de su camioneta Ford 1995 que había detenido con las luces de emergencia encendidas. «La voy a llevar al hospital, todo va a estar bien». ¿De verdad va a estar bien? La duda lo carcomía mientras arrancaba el motor. ¿Y si tiene hemorragia interna? ¿Y si se muere en mi camioneta? Pero no tenía opción. La lluvia arreciaba y las sirenas aún sonaban lejanas. Pisó el acelerador, las llantas resbalando ligeramente en el pavimento mojado. «Mateo Herrera», se reprendió a sí mismo, «llevas 7 años criando solo a Sofía. Si pudiste con eso, puedes con esto». Durante el trayecto de 15 minutos al Hospital General San Vicente, la mujer no recuperó la conciencia. Mateo no dejaba de mirarla por el espejo retrovisor, rezando en silencio cada oración que recordaba de su infancia. Su respiración era superficial pero constante, y eso tenía que ser buena señal, ¿verdad? ¿Quién será?, se preguntaba. No parece de por aquí. Ese auto, esa ropa, debe tener familia que la esté buscando. Cuando finalmente llegaron al hospital, el área de urgencias era un caos controlado. Mateo cargó a la mujer inconsciente mientras gritaba: «¡Ayuda! ¡Accidente de auto! Está inconsciente». Los paramédicos aparecieron con una camilla, y en segundos se la llevaron por los pasillos blancos y estériles. Mateo se quedó parado en la entrada, goteando agua de lluvia en el piso pulido, sintiéndose completamente fuera de lugar con sus manos sucias y su ropa empapada. «¿Es usted familiar?», le preguntó una enfermera de mediana edad con una tablilla en las manos. «No, yo la encontré en la carretera. Su auto estaba volcado. ¿Tiene identificación? ¿Nombre? ¿Seguro médico?». Mateo negó con la cabeza. «No llevaba cartera. Revisé el auto pero no encontré nada, ni bolsa ni celular. Nada». La enfermera suspiró haciendo anotaciones. «Bueno, tendremos que registrarla como Jane Doe por ahora. Usted puede quedarse hasta que llegue algún familiar». «¿Quedarme?». Mateo miró su reloj. Ya pasaban de las 10 de la noche. Sofía estaría durmiendo en casa de doña Carmen, su vecina, quien siempre la cuidaba cuando él trabajaba tarde. «Sí», respondió sin pensarlo. «Me quedo». 3 horas después, un médico joven con bata blanca se acercó a donde Mateo esperaba en la sala, tomando su cuarto café de la máquina expendedora. «¿Doctor Ramírez?», leyó Mateo en la placa del médico. «Así es. ¿Usted es quien trajo a la paciente del accidente automovilístico?». Mateo asintió, poniéndose de pie. «¿Cómo está?». «Va a estar bien. Tiene una contusión cerebral moderada y algunas laceraciones menores, pero está estable. Lo preocupante es que presenta amnesia postraumática. Ha despertado pero no recuerda nada del accidente, y sus recuerdos a largo plazo están fragmentados».
¿Amnesia? Mateo frunció el ceño. Eso significa que no recuerda dónde vive, su número telefónico, nombres de familiares, solo sabe su nombre, Valentina, y por alguna razón recuerda que usted la ayudó. Sigue preguntando por el hombre bueno que la salvó. El corazón de Mateo dio un vuelco extraño. ¿Puedo verla? Por supuesto. Pero necesitamos discutir su situación. No tiene seguro médico identificable, no hemos localizado familiares y, francamente, el hospital no puede mantenerla indefinidamente sin... ¿Sin qué? El doctor se frotó las sienes. Sin alguien que se responsabilice por ella, tendríamos que contactar a servicios sociales. Y con la amnesia podrían enviarla a un centro psiquiátrico estatal hasta que recupere la memoria. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un centro psiquiátrico estatal. Había visto esos lugares. Sabía cómo trataban a las personas que no tenían familia, dinero o voz. ¿Y si alguien se responsabiliza por ella temporalmente? Bueno, tendría que ser alguien que pueda garantizar su cuidado médico y seguimiento neurológico. Alguien dispuesto a traerla a consultas, asegurarse de que tome sus medicamentos. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó Mateo, pero la imagen de esa mujer frágil en un hospital psiquiátrico estatal lo decidió. Yo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo, yo me hago responsable. El doctor lo miró de arriba abajo, la ropa de trabajo, las manos callosas, el cansancio evidente en sus ojos. Señor Herrera, ¿verdad? Esto no es una decisión que deba tomar a la ligera. Estamos hablando de al menos varias semanas de cuidados, medicamentos costosos, terapia neurológica. Doctor, lo interrumpió Mateo, pensando en su hija durmiendo en casa. Si fuera su hermana, su hija, su esposa, ¿la dejaría ir a un centro psiquiátrico estatal? El médico guardó silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Necesito que firme algunos papeles y tendrá que traerla a consulta en 3 días. Cuando Mateo finalmente entró a la habitación 304, Valentina estaba despierta, mirando por la ventana hacia la lluvia que aún caía. Se veía pequeña y perdida en la cama del hospital, con vendas blancas contrastando contra su cabello rubio. «¿Valentina?», dijo suavemente. Ella se volvió y sus ojos verdes se iluminaron con reconocimiento. «Usted», susurró con voz ronca, «usted es el hombre que me salvó». Y en ese momento, Mateo Herrera supo que su vida acababa de cambiar para siempre. 3 días después, Mateo se encontraba parado frente al espejo del baño, ajustándose la única camisa de vestir que tenía. Sus manos temblaban ligeramente mientras se anudaba la corbata que había usado en el funeral de Elena, su esposa, hace 5 años. ¿En qué diablos me metí? «Papi, ¿por qué estás tan nervioso?», preguntó Sofía desde la puerta, observándolo con esos ojos curiosos que tanto se parecían a los de su madre. «Pareces como cuando me llevaste a mi primera cita con el dentista». Mateo sonrió a pesar de su ansiedad. «Porque hoy viene a vivir con nosotros una señorita que está enferma, mi amor, y quiero que se sienta cómoda». «¿La señorita que salvaste en la lluvia?». Sofía se acercó, subiéndose a la taza del inodoro para estar a su altura. «Doña Carmen dice que eres un héroe». Héroe. La palabra se sentía extraña en su mente. Los héroes eran personas de las películas, no mecánicos divorciados de 35 años que vivían en una casa de 2 habitaciones en el barrio obrero. «No soy un héroe, Sofía, solo hice lo correcto». «Pero así es como se hacen los héroes, ¿no?». Haciendo lo correcto cuando nadie más lo hace. La sabiduría de su hija de 7 años lo dejó sin palabras. Se agachó para estar a su nivel, acariciando su cabello negro y rizado. «Escúchame bien, princesa. Valentina no recuerda muchas cosas por el golpe que se dio en la cabeza. Puede que esté confundida o asustada. Necesito que seas muy paciente con ella, ¿sí? Como cuando tú fuiste paciente conmigo, cuando mamá se fue al cielo y yo no paraba de llorar». El corazón de Mateo se encogió. Dios, esta niña es demasiado madura para su edad, exactamente como eso. 1 hora más tarde, Mateo caminaba por los pasillos del hospital con Sofía de la mano, cargando una pequeña maleta con ropa que había comprado en el mercado central la noche anterior. Nada elegante pero decente. Pantalones de algodón, blusas sencillas, ropa interior básica.
Le había tomado toda su fuerza de voluntad no pensar demasiado en esa última parte. Habitación 304, murmuró, deteniéndose frente a la puerta. Cuando tocó suavemente, escuchó una voz que ya se le había grabado en la memoria. Adelante. Valentina estaba sentada en el borde de la cama, vestida con la misma ropa del hospital que llevaba desde el accidente, ahora limpia. Su cabello rubio caía en ondas sobre sus hombros, y aunque las vendas habían sido reemplazadas por pequeñas curitas, seguía luciendo frágil. Pero fueron sus ojos los que lo sorprendieron. Ya no tenían esa mirada perdida y aterrorizada de 3 días atrás. Ahora había algo más, determinación mezclada con una vulnerabilidad que le hizo algo extraño en el pecho. Mateo, dijo, y su nombre sonó diferente en sus labios. Refinado, como si estuviera acostumbrada a pronunciar palabras con elegancia. No sabía si vendrías. Le dije que vendría, respondió él sintiéndose torpe. Y yo siempre cumplo mi palabra. La mirada de Valentina se posó en Sofía, quien se había escondido parcialmente detrás de las piernas de su padre. «Y esta debe ser Sofía», dijo Valentina, su voz suavizándose. Se deslizó de la cama y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Tu papá me ha hablado mucho de ti». «¿Cuándo le hablé de Sofía?» Mateo frunció el ceño, pero entonces recordó las largas conversaciones de las últimas 3 noches, cuando venía después de cerrar el taller. Valentina se quedaba despierta hasta tarde, aparentemente incapaz de dormir, y él se sentaba en la silla junto a su cama, hablando de cualquier cosa que la mantuviera calmada. «¿Es verdad que mi papá la salvó como un superhéroe?», preguntó Sofía, saliendo de su escondite. Valentina sonrió, y Mateo sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué, Sofía? A veces los superhéroes más valientes no usan capas, usan overoles de trabajo y tienen manos fuertes que arreglan cosas rotas. Manos fuertes que arreglan cosas rotas». Las palabras resonaron en la mente de Mateo de una manera que no esperaba. «¿Puedo abrazarla?», preguntó Sofía con esa honestidad brutal de los niños. «Claro que sí, pequeña». Mateo observó fascinado cómo su hija se acercó a Valentina sin el menor rastro de timidez. Era como si reconociera algo en ella, alguna conexión invisible que él no podía entender. «Está bien», dijo el doctor Ramírez, entrando con un portafolios bajo el brazo. «Los papeles están listos. Señor Herrera, aquí tiene las instrucciones para los medicamentos, las fechas de las citas de seguimiento y los síntomas que debe vigilar». Le entregó una carpeta gruesa. Cualquier confusión severa, dolores de cabeza intensos, náuseas persistentes, o si no reconoce lugares o personas familiares, me llama inmediatamente. «Doctor», dijo Valentina, poniéndose de pie, «¿cuánto tiempo puede durar esto? La amnesia, digo. Es difícil de predecir. He visto casos que se resuelven en semanas, otros que toman meses, pero es importante que no se presione. Mientras más estrés tenga, más difícil será la recuperación». «Meses». La palabra golpeó a Mateo como un yunque. Había pensado en semanas, tal vez un mes. «¿Pero meses? ¿Está seguro de esto, señor Herrera?», preguntó el doctor, notando su expresión. «Todavía podemos contactar a servicios sociales». «No», dijo Mateo firmemente, sorprendido por la vehemencia en su propia voz. «Ella se viene conmigo». El viaje a casa fue silencioso al principio. Valentina iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana los barrios que se volvían progresivamente más modestos a medida que se alejaban del centro de la ciudad. Mateo no podía evitar observarla de reojo, notando cómo sus manos se tensaban cuando pasaban por calles sin pavimentar, cómo fruncía el ceño ante las casas pequeñas y los talleres mecánicos. «Probablemente viene de dinero», pensó, «por la forma en que habla, cómo se sienta, incluso cómo dice mi nombre, dice como si estuviera acostumbrada a que la sirvan». «Mateo», dijo Valentina de repente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué lo hiciste? No me conoces de nada. Podrías haber dejado que el hospital se hiciera cargo». Mateo se detuvo en un semáforo rojo y la miró directamente. «Porque cuando yo tenía 8 años, mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. Ella se enfermó 2 años después, y no teníamos dinero para doctores privados. En el hospital público la trataron como
como si no importara. Se aclaró la garganta, las memorias doliendo más de lo que esperaba. Ella murió esperando en una sala de urgencias, Valentina. Murió porque nadie se tomó el tiempo de preocuparse por una mujer pobre y sola. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Mateo vio algo en la mirada de Valentina que no había estado ahí antes. Algo como comprensión. «Tu madre te crió bien», susurró ella. «Mi madre me enseñó que cada vida importa, incluso las de extraños en carreteras mojadas». Cuando llegaron a la casa, Valentina se quedó parada en el pequeño jardín delantero, observando la construcción de ladrillo pintado de amarillo, las ventanas con marcos de madera azul, las macetas con plantas que Sofía había insistido en sembrar. «No es mucho», dijo Mateo, sintiéndose repentinamente avergonzado. «Solo 2 habitaciones. Sofía tendrá que quedarse conmigo y tú puedes usar su cuarto». «Es perfecto», dijo Valentina, y algo en su voz le hizo creer que lo decía en serio. Esa noche, después de una cena simple pero abundante de arroz con pollo, mientras Sofía le mostraba a Valentina sus libros de colorear en la sala, Mateo lavaba platos en la pequeña cocina. «¿En qué me metí?», se preguntó otra vez, pero esta vez la pregunta no venía cargada de pánico. Desde la sala podía escuchar la risa de Sofía mezclándose con la voz suave de Valentina, y por primera vez en 5 años su casa se sentía completa. 6 semanas después, Mateo se despertó con el aroma de café recién hecho y algo que olía sospechosamente a panqueques caseros. Se incorporó en el sofá donde había estado durmiendo desde que Valentina llegó, frotándose el cuello adolorido, y miró el reloj. 6:30 m. ¿Panqueques? En su casa, el desayuno consistía usualmente en cereal barato y café instantáneo. Se dirigió a la cocina descalzo, en camiseta y pantalones de pijama, y se detuvo en seco al ver la escena frente a él. Valentina estaba de pie junto a la estufa, volteando panqueques con una destreza que no había mostrado en ninguna de las comidas anteriores. Llevaba uno de los vestidos sencillos que le había comprado, azul marino con pequeñas flores blancas, pero había algo diferente en su postura, más segura, más competente. «Buenos días», dijo ella sin voltear, como si hubiera sentido su presencia. «Espero no haberte despertado. No podía dormir y pensé que podría intentar hacer algo especial para Sofía antes de la escuela». «¿De dónde sacaste los ingredientes para panqueques?», preguntó Mateo, acercándose para servirse café de la cafetera, que definitivamente no había programado la noche anterior. «Fui a la tienda de doña Carmen temprano. Le dije que te reembolsaría cuando despertaras». Mateo la observó voltear otro panqueque perfectamente dorado. Sus movimientos eran fluidos, precisos, como si hubiera hecho esto miles de veces. «Valentina», dijo lentamente, «anoche no sabías ni freír un huevo». Ella se quedó inmóvil por un momento, el tenedor suspendido en el aire. Luego se volvió hacia él confundida. «Tienes razón», murmuró mirando sus propias manos como si fueran de otra persona. «Es extraño. Me levanté esta mañana y simplemente sabía cómo hacerlo, como si mis manos recordaran lo que mi mente había olvidado». «Los recuerdos están regresando», pensó Mateo, y una mezcla de alivio y algo que no quería identificar como decepción se instaló en su pecho. «Huele delicioso». Sofía apareció corriendo en la cocina, ya vestida con su uniforme escolar. Se había acostumbrado sorprendentemente rápido a tener a Valentina en casa, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Buenos días, princesa», dijo Valentina, y Mateo notó cómo su voz se suavizaba automáticamente al dirigirse a su hija. «¿Lista para panqueques?». Mientras desayunaban, Valentina siguió mostrando esos destellos de memoria. Sabía exactamente cuánta azúcar le gustaba a Sofía en su jugo de naranja. Mencionó casualmente algo sobre la importancia de la vitamina C para el crecimiento, como si citara conocimiento médico. «Papi», dijo Sofía con la boca llena de panqueque, «¿Valentina puede venir a buscarme a la escuela hoy? Jenny dice que quiere conocer a mi nueva mamá». Mateo casi se atraganta con su café. «Sofía, Valentina no es...». «Está bien», interrumpió Valentina gentilmente. «Puedo explicarle a Jenny que soy solo una amiga de la familia que está viviendo aquí por un tiempo». Pero la expresión en el rostro de Sofía hizo que el corazón de Mateo se encogiera. Su hija había comenzado a referirse a Valentina como su nueva mamá,
con varios de sus amigos, y él no había tenido el corazón de corregirla. Esto se está complicando demasiado. Después de dejar a Sofía en la escuela, Mateo y Valentina caminaron hacia el taller en silencio. Ella había insistido en acompañarlo las últimas semanas, diciéndole que se sentía útil organizando facturas y hablando con los clientes mientras él trabajaba. «Mateo», dijo ella de repente, deteniéndose frente a la vitrina de una tienda de ropa elegante. «¿Puedo preguntarte algo extraño?» «Claro. ¿Alguna vez sientes que no perteneces a tu propia vida?» Él la miró, notando cómo observaba los maniquíes vestidos con trajes caros, joyería brillante, zapatos que probablemente costaban más que su renta mensual. «A veces», admitió, «especialmente después de que murió Elena, como si estuviera viviendo la vida de otra persona». «Exacto». Ella se acercó más al cristal. «Miro esa ropa y algo dentro de mí la reconoce. Sé que esa blusa es de seda italiana, que esos zapatos son Louboutin, pero no entiendo cómo lo sé». Mateo sintió un frío en el estómago. Louboutin, seda italiana. Esas no eran palabras que una mujer común conociera. «Y hay más», continuó Valentina, su voz volviéndose más tensa. «Anoche tuve un sueño. Estaba en una oficina enorme, con ventanas del piso al techo. Había un hombre mayor gritándome sobre números y responsabilidades. Se sentía tan real, Mateo, como un recuerdo». «¿Qué más recuerdas del sueño?» «El hombre me llamaba Mija, y había algo sobre textiles, importaciones desde Colombia y Perú». Se frotó las sienes. «¿Por qué sabría algo sobre importaciones textiles?» «Porque probablemente trabajabas en eso», pensó Mateo, pero no lo dijo. En cambio, puso una mano reconfortante en su hombro. El doctor Ramírez dijo que los recuerdos volverían gradualmente, que podían venir en fragmentos antes de formar una imagen completa. Llegaron al taller y, como de costumbre, Valentina se dirigió al pequeño escritorio donde había estado organizando los papeles de Mateo. Era increíble lo que había logrado en pocas semanas. Facturas archivadas por fecha, cuentas por cobrar claramente marcadas. Incluso había creado un sistema de citas que evitaba las confusiones. «Buenos días, Mateo», saludó Carlos, su empleado y amigo desde hace 10 años. «Doña Valentina, le traje los estados de cuenta que me pidió». Mateo observó cómo Valentina revisaba los papeles con una eficiencia que lo sorprendía cada día. Sus ojos se movían rápidamente por las cifras, haciendo cálculos mentales que a él le tomaba una calculadora. «Carlos», dijo ella después de unos minutos, «¿puedes preguntarle a Mateo si estaría dispuesto a considerar un crédito para expandir el inventario de repuestos? Según estos números, estamos perdiendo clientes porque no tenemos las piezas que necesitan en stock». Mateo levantó la vista del motor que estaba revisando. «¿Un crédito? Valentina, yo no califico para créditos bancarios. No un banco tradicional», dijo ella, acercándose con los papeles. «Hay programas gubernamentales para pequeñas empresas, microcréditos con tasas preferenciales». Se detuvo abruptamente, mirándolo con sorpresa. «¿Cómo sé eso?» «Porque claramente no eres una mesera o una secretaria», pensó Mateo. «Porque hablas como alguien que entiende de finanzas empresariales». «Valentina», dijo cuidadosamente, «¿has considerado que tal vez vengas de una familia con dinero? Tu forma de hablar, las cosas que sabes». Ella se sentó pesadamente en una silla de plástico. «He estado pensando en eso. Pero si vengo de dinero, ¿dónde está mi familia? ¿Por qué nadie me ha buscado después de 6 semanas?» Era una pregunta que también había estado atormentando a Mateo. Una mujer como Valentina, hermosa, claramente educada, con conocimientos especializados, no desaparece sin que alguien la busque. «Tal vez», dijo él, «tu familia piensa que estás muerta». «O tal vez», respondió ella con una sonrisa triste, «no tengo una familia que se preocupe por buscarme». Esa tarde, mientras Valentina ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, Mateo las observaba desde la puerta. Su hija reía mientras Valentina le explicaba las fracciones usando pedazos de una naranja, y por un momento, la escena se sentía tan perfectamente normal que le dolía el pecho. «No te acostumbres», se advirtió a sí mismo. «Esto es temporal. Cuando recupere la memoria se irá. Y probablemente no querrá nada que ver con un mecánico y su hija. Pero esa noche, después de acostar a Sofía,
Encontró a Valentina en el pequeño patio trasero, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose en la silla de plástico junto a ella. «En que hace 6 semanas no sabía ni cómo era mi vida», dijo ella sin apartar la vista del cielo. «Y ahora no puedo imaginar una vida sin esto». «¿Sin qué?». Ella se volvió hacia él, y en la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad que le hizo acelerar el pulso. «Sin ustedes». Y por primera vez desde que Elena había muerto, Mateo Herrera se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz otra vez. 2 meses después del accidente, Ricardo Mendoza caminaba de un lado a otro en su oficina del piso 25, el teléfono pegado al oído mientras la ciudad se extendía ante él a través de los ventanales. «¿Cómo que no hay rastro?», rugió al detective privado que había contratado. «Mi hija no puede simplemente desaparecer del mapa, Vargas. Usted me aseguró que la encontraría». «Señor Mendoza», la voz del detective sonaba cansada, «hemos revisado todos los hospitales privados, las clínicas, incluso los centros de rehabilitación de lujo. Su hija no está registrada en ninguno bajo su nombre. Entonces busquen bajo nombres falsos, revisen los hospitales públicos por el amor de Dios». Un silencio del otro lado de la línea. «Con todo respeto, señor, si la señorita Valentina hubiera terminado en un hospital público, ya la habríamos encontrado. Son menos discretos con los registros». Ricardo se detuvo frente al retrato familiar que colgaba detrás de su escritorio. Valentina tenía 15 años en esa foto, sonriendo junto a él y su difunta esposa en las vacaciones familiares en Cartagena. La última vez que había sido verdaderamente feliz, antes de que las responsabilidades del negocio los distanciaran. «Amplíe la búsqueda», ordenó. «Hospitales públicos, centros de rehabilitación estatales, incluso los manicomios si es necesario». Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, Valentina estaba de pie en la cocina del Café Luna, atándose un delantal de cuadros rojos y blancos. Había comenzado a trabajar allí 3 semanas atrás, después de insistir a doña Carmen que necesitaba contribuir económicamente al hogar de Mateo. «Buenos días, mija», la saludó doña Carmen, una mujer robusta de 55 años, con ojos bondadosos y manos que parecían haber amasado 1000 panes. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, gracias». Valentina comenzó a preparar las mesas para el desayuno, pero sus movimientos eran automáticos, mecánicos. Toda la noche había tenido el mismo sueño, el hombre mayor gritándole números en hojas de cálculo, algo sobre una junta directiva. «¿Por qué me siento como si hubiera perdido algo importante?» «Te ves preocupada», observó Carmen, acercándose con una bandeja de pan recién horneado. «Es solo que a veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, como si fuera una actriz representando un papel». Carmen la estudió con esos ojos que habían visto demasiados corazones rotos en su café. «¿Y te gusta el papel que estás representando?» Valentina se detuvo, considerando la pregunta. Pensó en Sofía riéndose mientras le trenzaba el cabello esa mañana. En Mateo enseñándole a cambiar un neumático el fin de semana pasado, sus manos cubriéndole las suyas mientras guiaba la llave inglesa. En las noches sentados en el patio, hablando de todo y nada hasta que las estrellas aparecían. «Sí», admitió, «me gusta mucho». «Entonces tal vez no seas una actriz, mija. Tal vez por fin encontraste quien realmente eres». La campanilla de la puerta sonó y entraron 3 hombres en trajes caros. Definitivamente no eran clientes regulares del Café Luna. «Buenos días», dijo el mayor de ellos, sacando una fotografía. «Disculpen que los molestemos, estamos buscando a esta mujer. Se llama Valentina Mendoza». El corazón de Valentina se detuvo. La fotografía mostraba a una mujer que claramente era ella, pero diferente. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestida con un traje ejecutivo que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo. «¿Ese es mi nombre completo? ¿Valentina Mendoza? ¿Y ustedes son?», preguntó Carmen con esa desconfianza natural hacia los extraños bien vestidos. «Detectives privados. Su familia está muy preocupada. Ha estado desaparecida por 2 meses». Valentina se había escondido instintivamente detrás del mostrador, pero podía escuchar cada palabra. Su corazón latía tan fuerte
que estaba segura de que lo escucharían. Familia. Tengo familia que me está buscando. No, no la he visto, mintió Carmen sin dudarlo. Pero pueden dejar sus tarjetas. Si aparece por aquí, los llamaré. Después de que los hombres se marcharan, Carmen se acercó a donde Valentina se había quedado paralizada. ¿Quiénes eran, Valentina? No lo sé, susurró ella, pero creo que van a cambiar todo. Esa tarde, cuando Mateo llegó a recogerla del café como hacía cada día, Valentina se subió a la camioneta en silencio. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó él, notando su tensión. Mateo, dijo ella de repente, ¿qué harías si descubrieras que todo lo que creías sobre ti era mentira? Él se detuvo en un semáforo rojo y la miró. ¿De qué hablas? Es una pregunta hipotética. Si supieras que toda tu vida actual se construyó sobre algo falso, ¿la cambiarías? Aunque eso significara lastimar a las personas que amas. La intensidad en su voz lo alarmó. Valentina, pasó algo hoy. Ella quería contarle. Las palabras estaban ahí, listas para salir. Unos hombres vinieron al café. Me están buscando. Tengo una familia que no recuerdo. Tal vez tengo una vida completamente diferente esperándome. Pero entonces vio a Sofía corriendo hacia la camioneta desde la escuela, su mochila rebotando en su espalda, una sonrisa enorme iluminando su rostro. Valentina, Valentina, gritó la niña subiendo al asiento trasero. ¿Adivina qué? La maestra dijo que podemos llevar a nuestras mamás al festival de la escuela el viernes. Nuestras mamás. Las palabras golpearon a Valentina como un puñetazo. Sofía, comenzó Mateo con voz cuidadosa, recuerda que Valentina no es... Pero puede venir como mi mamá, ¿verdad?, interrumpió Sofía con esa lógica simple de los niños. Jenny va a llevar a su madrastra y Tommy va a llevar a su abuela. Así que yo puedo llevar a Valentina. Valentina se volvió para mirar a la niña, viendo la esperanza brillando en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Mateo. Por supuesto que iré contigo, mi amor, dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esa noche, después de acostar a Sofía, Valentina encontró a Mateo en el patio, mirando las estrellas como había hecho aquella primera noche que le dijo que no podía imaginar una vida sin ellos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Él asintió, pero había algo diferente en su expresión, más guardado. Mateo, yo... Valentina, la interrumpió. Hay algo que he estado queriendo decirte. Ella se preparó para lo peor. ¿Sabe algo? Tal vez vio a los detectives. Tal vez descubrió quién soy realmente. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo él en voz baja. Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier recuerdo fragmentado. Se quedó sin aliento, mirando su rostro honesto en la penumbra. Y sé que eso complica las cosas, continuó él. Sé que cuando recuperes la memoria, probablemente tengas una vida completamente diferente esperándote. Una vida que no incluye a un mecánico y su hija. Si supieras lo cierto que es eso, pensó ella, pero no podía seguir pretendiendo que lo que siento es solo gratitud o preocupación. Es más que eso, mucho más. Valentina sintió lágrimas quemando sus ojos. Todo lo que había construido en esos 2 meses, la familia improvisada, la sensación de pertenencia, la manera en que Mateo la miraba como si fuera lo más valioso en su mundo, estaba a punto de destruirse. Yo también, susurró. Yo también me estoy enamorando de ti. Era la verdad más pura que había dicho desde que despertó en ese hospital. Y también la más peligrosa, porque mañana, muy probablemente, los detectives regresarían, y con ellos, la vida que había olvidado vendría a reclamarla. Pero esa noche, bajo las estrellas, permitió que Mateo la besara con una ternura que le rompió el corazón. Y por un momento perfecto e imposible, fingió que podrían quedarse así para siempre. A las 7 de la mañana del día siguiente, 5 camionetas negras se detuvieron frente al Café Luna con la precisión de una operación militar. Ricardo Mendoza bajó de la primera, su traje de $3,000 contrastando brutalmente con la modesta fachada del establecimiento. ¿Está seguro de que está aquí?, preguntó al detective Vargas, ajustándose los puños de su camisa. Completamente. La dueña del café nos mintió ayer.
Mis contactos confirmaron que una mujer que coincide exactamente con la descripción de su hija ha estado trabajando aquí durante 3 semanas. Ricardo respiró profundamente, sintiendo cómo la ansiedad y la furia se mezclaban en su pecho. 2 meses. 2 meses buscando a mi hija mientras trabajaba como mesera en un café de barrio. La campanilla sonó cuando entraron, y Carmen levantó la vista desde detrás del mostrador, su expresión endureciéndose inmediatamente. «Ya les dije ayer que no la había visto», dijo secamente. «Señora», Ricardo se acercó al mostrador con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Soy Ricardo Mendoza, del Grupo Textil Mendoza. Esa mujer es mi hija, y tengo razones para creer que está aquí». En ese momento Valentina salió de la cocina, llevando una bandeja de café recién hecho. Se detuvo en seco al ver a los hombres de traje, y la bandeja se estrelló contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el café. «Valentina», rugió Ricardo, y en su voz había 2 meses de preocupación, desesperación y alivio. «Por el amor de Dios, mija, ¿dónde has estado?» Ella se quedó paralizada, mirándolo como si fuera un fantasma. Pero luego, como si una represa se hubiera roto en su mente, los recuerdos comenzaron a golpearla en oleadas. La oficina con ventanas del piso al techo, las juntas directivas interminables, las discusiones sobre números de producción y márgenes de ganancia, la presión constante de ser la heredera del imperio textil más grande del país. «Papá», susurró, y la palabra salió cargada de reconocimiento y horror. Ricardo se acercó a ella, pero Valentina retrocedió instintivamente. «¿Dónde has estado, Valentina? Hemos estado buscándote por todas partes. Pensé que estabas muerta». Los recuerdos seguían llegando, cada uno más claro que el anterior. La última pelea que habían tenido antes del accidente, sobre su negativa a casarse con el hijo de su socio comercial. Su huida en el BMW, llorando y manejando demasiado rápido en la lluvia. «Tuve un accidente», murmuró. «Perdí la memoria». «¿Un accidente? ¿Y por qué no estás en un hospital? ¿Por qué estás trabajando en este...?» Miró alrededor con desdén. «En este lugar». Antes de que Valentina pudiera responder, la campanilla volvió a sonar. Mateo entró con Sofía de la mano, ambos sonriendo hasta que vieron la escena frente a ellos. «¿Valentina?» Mateo se acercó notando su palidez, las lágrimas en sus ojos. «¿Qué está pasando?» Ricardo se volvió hacia él, y su expresión se endureció aún más al tomar nota de la ropa de trabajo, las manos callosas, la evidente diferencia de clase. «¿Y usted quién es?» «Mateo Herrera», respondió él, instintivamente poniéndose protector frente a Valentina. «¿Quién pregunta?» «Soy el padre de Valentina, Ricardo Mendoza». El mundo se detuvo para Mateo. Durante 2 meses había imaginado este momento, temiendo que llegara, pero nunca había visualizado la magnitud de la diferencia entre sus mundos. Ricardo Mendoza no era simplemente rico, era poderoso de una manera que hacía que Mateo se sintiera como una hormiga. «Papá, por favor», dijo Valentina encontrando su voz. «Mateo me salvó la vida. Me cuidó cuando no tenía a nadie más». «¿Te cuidó?» La voz de Ricardo destilaba desprecio. «¿O se aprovechó de una mujer herida y confundida?» «No hable así de él». La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. La niña se había soltado de la mano de su padre y se plantó frente a Ricardo con toda la fiereza de sus 7 años. «Usted no conoce a mi papá. Él es bueno y gentil y ama a Valentina». Ricardo miró a la niña como si fuera la primera vez que notaba su existencia. «¿Tu papá? ¿Esta es tu hija?», le preguntó a Mateo. «Sí. ¿Y has permitido que mi hija viva en tu casa con una niña?». La implicación en su tono hizo que Mateo sintiera una furia fría y controlada subirle por la columna. «Su hija ha sido tratada con el máximo respeto en mi casa, señor Mendoza. Ha tenido su propia habitación, comida en la mesa y cuidado médico». «¿Cuidado médico?». Ricardo se volvió hacia Valentina. «¿Has estado viendo a doctores públicos?». «Por el amor de Dios, Valentina, ¿tienes idea de los riesgos?». «Los doctores públicos salvaron mi vida», dijo Valentina, su voz volviéndose más firme. «Y esta familia me dio lo que ningún médico privado podría haberme dado». «¿Qué? ¿Pobreza? ¿Una vida de limitaciones?». «Amor», respondió ella simplemente. «Me dieron amor».
Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Herrera, aprecio lo que hizo por mi hija durante su condición. ¿Cuánto le debo por sus servicios?». La pregunta cayó como una bofetada. Mateo sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. «No fue un servicio», dijo entre dientes. «Fue lo correcto». «Por supuesto, pero un hombre con sus responsabilidades». Miró significativamente a Sofía. «Debe entender las realidades prácticas. $100,000 serían suficientes. ¿200,000? Papá, basta», suplicó Valentina. Pero Ricardo continuó, sacando una chequera de su chaqueta. «Podríamos hacerlo 500,000, suficiente para expandir su negocio, enviar a su hija a una buena escuela». Mateo miró el cheque que Ricardo comenzaba a escribir y por un momento terrible pensó en todo lo que ese dinero podría significar. La Universidad de Sofía, un taller más grande, seguridad económica. Luego miró a Valentina, vio las lágrimas corriendo por sus mejillas, vio cómo lo miraba como si su respuesta fuera lo único que importara en el mundo. «Quédese con su dinero», dijo, empujando el cheque de vuelta hacia Ricardo. «Valentina no es algo que se compra o se vende». «¿No?». Ricardo guardó la chequera, su máscara de cordialidad finalmente cayendo. «Entonces permítame explicarle la realidad, señor Herrera. Mi hija es la heredera de un imperio de $200 millones. Tiene responsabilidades, compromisos, un futuro que usted nunca podría entender. Y si cree que voy a permitir que todo eso se destruya por un capricho romántico, está muy equivocado». Se volvió hacia Valentina. «Nos vamos, ahora». «No», dijo Valentina sorprendiéndolos a todos. «¿Perdón?». «Dije que no. No me voy a ir». Ricardo la miró como si hubiera perdido completamente la cordura. «Valentina, eres mi hija. Eres la vicepresidenta de Grupo Textil Mendoza. Tienes obligaciones». «Renuncio», dijo ella, y aunque su voz temblaba, sus palabras eran claras. «No puedes renunciar a ser mi hija». «No, pero puedo renunciar a la empresa y puedo elegir mi propia vida». «¿Con él?». Ricardo señaló a Mateo con desprecio. «¿Con un mecánico que vive en una casa de 2 habitaciones?» «Sí», respondió Valentina tomando la mano de Mateo. «Con él, con ellos». Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Luego asintió lentamente. «Muy bien», dijo. «Pero cuando te des cuenta de tu error, cuando la pobreza y las limitaciones se vuelvan intolerables, recuerda que fuiste tú quien eligió esto». Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. «Y señor Herrera», dijo sin voltear, «espero por su bien que realmente la ame, porque acaba de convertirse en un hombre muy peligroso para conocer». Cuando las camionetas se fueron, el café quedó en un silencio denso. Finalmente, Sofía se acercó a Valentina y tomó su otra mano. «¿Eso significa que te vas a quedar con nosotros para siempre?», preguntó con esa honestidad directa de los niños. Valentina miró a Mateo, vio el amor y el miedo luchando en sus ojos y supo que la parte fácil había terminado. Ahora comenzaba la verdadera prueba. Una semana después de la confrontación en el café, Mateo estaba bajo el capó de un Chevrolet 1998 cuando Carlos se acercó corriendo. «Jefe, hay problemas», dijo con voz tensa. «El señor Rodríguez acaba de cancelar el contrato de mantenimiento para su flota de camiones, y la señora García dice que ya no va a traer sus autos aquí». Mateo se enderezó, limpiándose las manos grasosas con un trapo. «¿Por qué?». «No quisieron dar detalles, pero…». Carlos bajó la voz. «He escuchado rumores de que alguien está presionando a nuestros clientes para que busquen otros talleres». Ricardo Mendoza. Mateo sintió un frío familiar en el estómago. No habían sido amenazas vacías después de todo. ¿Cuántos clientes hemos perdido esta semana? 7. Y el banco llamó esta mañana preguntando sobre el préstamo del equipo nuevo. Mateo cerró los ojos. Sin esos contratos, no podría pagar el préstamo. Sin el préstamo, perdería el taller. Sin el taller, no puedo mantener a Sofía. No puedo mantener a Valentina. Esa noche, mientras cenaban arroz con pollo en silencio, Sofía rompió la tensión con su voz alegre. «Miss Andrea dice que el festival de la escuela va a ser súper divertido mañana. ¿Verdad que van a venir los dos?».
Mateo miró a Valentina, quien había estado más silenciosa de lo usual desde el encuentro con su padre. Había momentos en que la sorprendía mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar, como si estuviera calculando algo. «Por supuesto, mi amor», dijo Valentina forzando una sonrisa. «No me lo perdería por nada». Pero esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo encontró a Valentina sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a ella. «¿Qué es todo eso?», preguntó. «Estados de cuenta del taller, facturas pendientes, la información del préstamo bancario». Su voz era clínica, profesional. «Mateo, estás en serios problemas financieros». Él se sentó frente a ella, notando cómo había organizado todo en pilas meticulosas. Era la Valentina empresaria, la que conocía de importaciones textiles y microcréditos, la que pertenecía a un mundo de oficinas con ventanas del piso al techo. «Puedo manejarlo», mintió. «No, no puedes». Ella deslizó una hoja hacia él. «Según mis cálculos, tienes tal vez 3 semanas antes de que el banco ejecute el préstamo, y sin los contratos que perdiste esta semana, no hay manera de generar suficiente flujo de caja». La manera en que hablaba, números, flujo de caja, ejecución de préstamos, le recordó dolorosamente que esta mujer había sido criada en un mundo completamente diferente al suyo. «Mi padre está haciendo esto», continuó ella. «Está usando su influencia para destruir tu negocio». «¿Y qué sugieres que haga? ¿Que me rinda?» Valentina se quedó callada por un momento largo. Luego sacó su teléfono celular. «Hay una manera», dijo lentamente. «¿Cuál?» En lugar de responder, marcó un número. Mateo la observó, sintiendo cómo algo frío se instalaba en su pecho. «¿Papá?», dijo ella cuando contestaron. «Soy yo, sí, Valentina. Necesitamos hablar». «No». Mateo sintió el mundo desplomándose a su alrededor. «No, por favor, no. Mañana a las 2, en tu oficina». Colgó y lo miró con ojos que ya no eran los de la mujer que había estado viviendo en su casa durante 2 meses. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó él con voz ronca. «Voy a resolver esto». «¿Cómo? ¿Regresando con él?» «No lo sé», admitió ella, «pero no puedo quedarme aquí viendo cómo destruye tu vida, la vida de Sofía, solo por estar conmigo». Mateo se levantó de la silla tan bruscamente que se tambaló. «¿Así que esta es tu solución? ¿Huir en el momento en que las cosas se ponen difíciles?» «No es huir», gritó ella también poniéndose de pie. «Es protegerte. No necesito tu protección. Necesito que confíes en mí, que confíes en nosotros». «¿Confiar en qué, Mateo? En que de alguna manera vas a competir contra un hombre que tiene más poder del que puedes imaginar. ¿En que tu orgullo va a pagar la universidad de Sofía?» Las palabras golpearon como puñetazos. Porque tenía razón. Porque por mucho que lo odiara admitirlo, no tenía manera de luchar contra Ricardo Mendoza. «Entonces esto es lo que realmente piensas de mí», dijo él, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. «Que soy un perdedor que no puede proteger a su propia familia». «Eso no es lo que dije». «No tuviste que decirlo». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Valentina lo detuvo. «Mateo, espera». Cuando se volvió, vio lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amo», susurró. «Amo a Sofía. Aman a esta vida que construimos juntos. Pero no puedo ser la razón por la que lo pierdan todo. Y si te digo que prefiero perderlo todo antes que perderte a ti, entonces te diría que eres un tonto». Al día siguiente, el festival de la escuela se sintió como una obra de teatro mal actuada. Sofía corrió entre los juegos y las actividades, arrastrando a Mateo y Valentina de puesto en puesto, pero la tensión entre los adultos era palpable. «¿Por qué están tan raros?», preguntó finalmente, después de ganar un oso de peluche en el juego de los aros. «No estamos raros, princesa», mintió Mateo. «Sí están». Sofía los miró con esa sabiduría incómoda que tenían los niños. «Están actuando como cuando la mamá de Jenny se iba a divorciar de su papá». Valentina se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Sofía, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, pero eso no significa que no te amemos». «Decisiones difíciles». Mateo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Te vas a ir?», preguntó Sofía directamente. Valentina miró a Mateo por encima de la cabeza de la niña, y en sus ojos él vio la respuesta. «No lo sé, mi amor». Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta después del festival,
Valentina se preparó para ir a la oficina de su padre. Se había puesto el único vestido elegante que tenía, uno que había comprado con su primer sueldo del café, y se había peinado el cabello hacia atrás en un moño profesional. «Pareces diferente», observó Mateo desde la puerta de la habitación. «Me siento diferente». Ella se volvió hacia él, como si estuviera recordando quién solía ser. «¿Y eso es lo que quieres? ¿Volver a ser esa persona?» Valentina se acercó a él, puso sus manos en su pecho y sintió su corazón latiendo rápido y fuerte. «Lo que quiero», dijo lentamente, «es encontrar una manera de ser ambas, la mujer que era antes y la mujer que me ayudaste a convertirme. ¿Y si no existe esa manera? Entonces», suspiró ella, «tendremos que inventarla». Lo besó una vez, suavemente, como un adiós y una promesa a la vez. Cuando se fue, Mateo se sentó en el borde de la cama que habían compartido en sueños, pero nunca en realidad, y se preparó para la posibilidad de que fuera la última vez que la viera. En su oficina del piso 25, Ricardo Mendoza observaba cómo su hija caminaba hacia él por primera vez en 2 meses, y sintió algo parecido a la esperanza, mezclándose con la satisfacción. Finalmente, había vuelto a casa, pero cuando Valentina se sentó frente a su escritorio y lo miró con ojos que habían aprendido cosas sobre amor y sacrificio que él nunca le había enseñado, Ricardo se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no era la hija obediente que había perdido. Era alguien completamente nueva, y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. 8 meses habían pasado desde aquella tarde en la oficina de Ricardo Mendoza, cuando Valentina se sentó frente a su padre y le propuso algo que ningún libro de negocios había preparado para escuchar. «Quiero renegociar los términos de mi herencia», le había dicho con la voz firme, pero los ojos suplicantes. «No renuncio a la empresa, pero tampoco renuncio al hombre que amo». Lo que siguió fueron semanas de negociaciones tensas, terapia familiar obligatoria y un acuerdo que sorprendió incluso a los abogados más creativos. Valentina se convertiría en consultora independiente para Grupo Textil Mendoza, manteniendo una participación del 20%, pero establecería su propia firma de consultoría empresarial enfocada en pequeñas y medianas empresas. El capital semilla vendría del fondo familiar, pero bajo una condición: tenía que demostrar que podía hacer rentable su negocio ayudando a empresarios como Mateo Herrera. Su primer cliente había sido naturalmente Taller Herrera. Ahora, Mateo observaba desde la ventana de su nueva oficina, 3 veces más grande que la anterior, cómo Valentina explicaba proyecciones financieras a un grupo de pequeños empresarios del sector. Llevaba un traje azul marino que había aprendido a combinar con zapatos cómodos, y su cabello suelto le daba un aire profesional, pero accesible. «Papá, ¿ya puedo interrumpir?», preguntó Sofía desde la puerta, ahora con 8 años, y una confianza que no había tenido cuando solo eran 2. «Claro, princesa». Sofía corrió hacia donde estaba Valentina, interrumpiendo la presentación con la naturalidad de una hija que sabe que siempre será bienvenida. «¿Ya terminaron de hablar de números aburridos?», preguntó, provocando risas entre los empresarios. «Casi, mi amor», respondió Valentina, cargándola sin pensarlo. «¿Cómo estuvo la escuela?». «Bien, pero tengo hambre. Y el bebé también debe tener hambre». Instintivamente la mano libre de Valentina se posó sobre su vientre, donde un embarazo de 5 meses apenas comenzaba a notarse bajo el traje. «El bebé siempre tiene hambre», bromeó Mateo acercándose para besar la frente de su esposa. Aún le emocionaba poder hacer eso, besarla cuando quisiera, llamarla su esposa, ver el anillo de oro simple que había insistido en usar en lugar de la sortija de diamantes que Ricardo había sugerido. «Señores», anunció Valentina al grupo, «creo que mi familia me está recordando que hay cosas más importantes que las hojas de cálculo». Después de que los empresarios se fueran, prometiendo implementar las estrategias discutidas, la pequeña familia se dirigió al que ahora era su ritual favorito: cena en casa seguida de una visita al abuelo Ricardo. La relación entre Mateo y su suegro seguía siendo cautelosa, pero había evolucionado desde la hostilidad abierta hacia algo parecido al respeto mutuo. Ricardo había aprendido a valorar la estabilidad emocional que Mateo proporcionaba a Valentina,
mientras que Mateo había comenzado a entender las presiones que habían moldeado al magnate empresarial. «¿Cómo está mi nieta favorita?», preguntó Ricardo cuando Sofía se lanzó a sus brazos en la mansión familiar. «Soy tu única nieta, abuelo», respondió ella con una sonrisa. «Por ahora», dijo él, mirando significativamente el vientre de Valentina. «Pero pronto tendré competencia». Era extraño ver a Ricardo Mendoza, el hombre que había construido un imperio textil de $200 millones, derritiéndose completamente ante una niña de 8 años. Pero quizás lo más extraño era lo natural que se sentía ahora. Durante la cena, mientras Sofía le contaba a su abuelo sobre su proyecto de ciencias, Valentina tomó la mano de Mateo por debajo de la mesa. «¿En qué piensas?», le preguntó en voz baja. «En que hace un año, si me hubieran dicho que estaría cenando en una mansión con un magnate empresarial que es mi suegro, habría pensado que estaba loco. ¿Te arrepientes?». Mateo la miró, su cabello brillando bajo la lámpara de cristal, sus ojos verdes llenos de una felicidad que no había tenido cuando era solo la heredera del imperio familiar, y sonrió. «De encontrarte tirada en esa carretera lluviosa. Jamás. Incluso sabiendo todo lo que vino después, las peleas, las complicaciones, la presión, especialmente sabiendo todo lo que vino después». Más tarde esa noche, después de acostar a Sofía en su nueva habitación, completa con escritorio para tareas y estantería llena de libros, Mateo y Valentina se sentaron en el patio trasero de su nueva casa, más grande que la anterior, pero aún en el mismo barrio donde habían construido su amor. «¿Crees que seremos buenos padres para este bebé?», preguntó Valentina, su mano acariciando su vientre. «Seremos padres reales», respondió Mateo, «los únicos que sabemos ser, imperfectos, preocupados, pero llenos de amor». «Tu madre habría estado orgullosa de ti», dijo ella suavemente. «Tu madre también habría estado orgullosa». Por elegir el amor sobre la conveniencia. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre su pequeño mundo imperfecto y completamente suyo. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Valentina finalmente. «¿Qué?». «Pasé 28 años siendo Valentina Mendoza, la heredera, 2 meses siendo Valentina, la mujer sin pasado, y ahora soy Valentina Herrera, y por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy». «¿Y quién eres?». Ella se volvió hacia él con esa sonrisa que había aprendido a amar en una habitación de hospital, había crecido en una cocina modesta y había madurado en los momentos más difíciles de sus vidas. «Soy la mujer que fue lo suficientemente afortunada de ser salvada por un héroe que no sabía que lo era». ¿Te gustó esta historia de amor que demostró que las diferencias de clase no pueden vencer al amor verdadero? Suscríbete para más historias que te harán creer en los finales felices. Y califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. ¿Qué tanto te emocionó el romance entre Mateo y Valentina?